a todos, a todas, bienvenidos a esta sala de la biblioteca de nuestra facultad, en la sede Alfonso Letelier. Hoy tenemos el honor de tener al maestro Luis Merino y agradezco mucho la presencia de las autoridades de nuestra facultad, el señor decano Fernando Carrasco, nuestro vicedecano, señor Luis Monte, académicos presentes acá, estudiantes, funcionarios ligados a la música e invitados de honor como la familia del profesor Merino. Hoy tenemos el tremendo privilegio de contar con la presencia del profesor Merino, el más importante musicólogo de nuestro país. Él nos honra al dictar una charla magistral hoy día en nuestra biblioteca que se abre por primera vez a actividades académicas de extensión de esta naturaleza. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Sin más preámbulos, voy a dar la palabra al profesor Álvaro Menantó, director del Departamento de Música, quien hará una presentación de nuestro profesor Merino. Adelante, Álvaro. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Gracias por esa introducción. Gracias también por prestarnos, por decir una expresión coloquial, por prestarnos este espacio para hacer este tipo de actividades, ¿no? La biblioteca es un espacio vital para nuestra comunidad y abrirse a posibilidades de hacer algo más que ser una sala de estudio donde nos concentramos individualmente, ahora abrirla hacia actividades más sociales, ¿no? Dentro de lo académico me parece que es una línea muy asertiva, así que gracias por aquello. Me han encomendado la tarea de presentar al profesor Luis Merino Montero, una tarea que no es tan fácil considerando la tremenda trayectoria del profesor Merino. Como decía Lucía, sin duda, creo que no nos equivocamos si consideramos que don Luis Merino Montero es el principal, el más destacado musicólogo histórico que tenemos en Chile. Y sin duda allí hay como una doble dimensión que quisiera destacar, ¿no? En cuanto a que hay una dimensión como cuantitativa, ¿no? De que él ha publicado mucho, ha estado como presente en la generación de conocimiento de una manera sistemática desde ya unos 60 años, más o menos, de actividad en aquello. Y por otro lado, la actividad formativa, ¿no? Yo me aprecio de ser uno de los tantos investigadores musicales que nos formamos bajo la guía inicial de don Luis Merino en los cursos de historia de la música o seminarios de historia o de cursos más especializados, ¿no? De cuando uno tuvo que formar parte de procesos posteriores, ¿no? Al posgrado, me refiero. Y no puedo evitar entrar en la parte como más emocional y como del recuerdo personal, si me lo permiten. Una de las primeras cosas que yo aprendí de Luis Merino respecto del oficio de investigar la música, de la musicología, como le llaman desde un punto de vista disciplinar, una de las primeras cosas que aprendí en la primerísima clase era respecto del manejo del dato. Él decía de que el dato por sí solo no tenía mucha fuerza. Saber una fecha de nacimiento, una fecha de muerte de un compositor, la fecha de algo, o alguna información muy precisa de algo, no servía de mucho si es que no lo activábamos. Entonces me quedó marcado a fuego aquello de que el dato hay que activarlo. Y eso tiene algo que ver con lo que nos va a mostrar hoy día el profesor Merino, ¿no? Quisiera recordar de que Luis Merino es parte de una tradición, ¿no? Tenemos que el primer programa de licenciatura en musicología se abrió acá en nuestra universidad allá por el año 1952 y fue reestructurado ese programa, ampliado en el año 64, y esa segunda promoción de musicólogos estuvo constituida precisamente por don Luis Merino, quien se licenció por allá por 1966. Luego tenemos que en el 68 está haciendo su máster allá en California y finalmente su doctorado en musicología en el año 72 también en la Universidad de California. Creo que no me equivoco también si pensamos de que fue el primer doctor en la especialidad que tuvimos en nuestro medio, ¿no? Antes de él creo que no hubo otros doctores en musicología. Y bueno, eso hace parte, como les digo, de esta doble dimensión, ¿no? Él produce mucho material, genera mucho conocimiento,
situado, decimos hoy día, ¿no? Desde Chile, para Chile, desde América Latina, para América Latina, con una red internacional que es muy interesante considerando las fechas, ¿no? Tan tempranas en las cuales él se desempeña. Ahora bien, nos encontramos ya en el primer cuarto del siglo XXI y la disciplina que él tanto ha amado y que nos ha entregado ese cariño y ese afecto a tantas generaciones, hoy en día se encuentra en una especie de crisis, diría yo. La musicología, sobre todo en América Latina, se está cuestionando, buscando nuevas formas de contar la historia. Básicamente, el objeto de estudio de la musicología, la música, se está desbordando, creo yo. Se está desbordando y nos está desbordando a nosotros como investigadores musicales, ¿no? Y una de las exigencias que nos pone entonces la disciplina hoy es, por ejemplo, buscar nuevas formas de contar la historia. Con todo el respeto que se merece Guido Adler y todo lo que nos enseñó Luis Merino en las primeras clases, ¿no? De que la historia de la música clásica es la historia del estilo musical. Hoy en día eso está en entredicho, está cuestionado, está reflexionándose, ¿no? Y creo que lo que nos va a mostrar hoy día, por solamente leer el título, Luis Merino, tiene algo que ver con esta nueva forma o un posible nuevo enfoque de cómo mirar la historia. Porque no es solamente la historia de la música en Chile, es también la historia de la revista musical chilena. Son dos historias, tal vez una narrativa polifónica a dos voces, una invención a dos voces, no lo sé. Tendremos que quedarnos hasta el final para saber cómo genera esa narrativa, que me parece que está en línea con esta exigencia disciplinar de la musicología hoy día de contar la historia de maneras diferentes. Sin más, los dejo entonces con don Luis Merino Montero. Muy buenos días a todas, a todos. Saludos a San Ricardo, a Lucía Espinosa, que realmente me ha invitado a esta charla, a mi familia, y aquí quiero decir que después de mis padres, ellos son a quienes les debo todo lo que soy. A mis colegas, a la señora Nancy, a Doris, a Bernardita, profesores de la facultad, no alcanzo a nombrar a todos uno por uno, a funcionarios y estudiantes. Primero, quiero agradecer que se me haya invitado a esta biblioteca que lleva el nombre de Jorge Peña. Según sabemos, destacadísimo músico, compositor y director, fusilado en octubre de 1973. El que esta biblioteca lleve su nombre honra la memoria de un personaje que, más allá de lo que hizo en La Serena, proyectó su quehacer al resto del país, proyectó su quehacer al medio latinoamericano, especialmente en Venezuela, y hoy día ya es una figura nacional. Presento también al magíster Hugo Muñoz, que nos va a ayudar en todo el proceso técnico de apoyo y también en la moderación para las preguntas o comentarios que se quieran hacer al final. Y esto por una razón de antemano. Ya con la edad uno ya tiene un poco disminuidas las facultades auditivas, por lo tanto agradecer la comprensión, si no se entiende bien al principio, pero aquí Hugo seguramente nos va a ayudar. Y como digo, saludo aquí también especialmente a don Cristian Guerra, director actual de la revista musical chilena, y justamente la ocasión es el inicio de la celebración del 80º aniversario de la fundación de la revista. Desde 1945, con la excepción del día 1956, se ha publicado ininterrumpidamente, constituyéndose, según lo señaló el director del departamento, en una de las publicaciones musicológicas más antiguas en lengua castellana. Mira, meditando sobre la charla, y sobre todo aquí me dirijo especialmente a los estudiantes, pensé con qué idea podríamos partir.
La primera idea es una idea que tiene que ver con qué es la universidad. Obviamente es un tema que se podría hablar mucho, ¿no? Pero solamente quiero citar a dos destacados profesores de la Universidad de Chile. Una es el biólogo Luis Izquierdo. Él decía, la universidad no es una institución donde unos enseñan y los otros aprenden. La universidad es un lugar donde todos estudian. Y también las palabras del artista visual, destacado profesor académico, vicedecano de la facultad y director del Museo de Arte Contemporáneo, Francisco Piñoli. Él dijo de manera muy simple, la universidad es el lugar de la pregunta. Y en tal sentido, agrego dos reflexiones, tal vez, una de Cicerón, que decía, todo lo que se percibe es al modo de quien lo percibe. Y otra más de Paul Venn, sobre la historia. Él dice, la historia no es una ciencia, como sí lo son las ciencias naturales exactas. Ahora, ¿por qué todo esto, no? Porque entendamos lo que yo voy a decir y sobre todo, como muy bien señaló el director del departamento, a raíz del proceso profundo de cambio que tiene la musicología en la actualidad junto al resto de las disciplinas, sobre todo de las ciencias sociales y humanidades, ¿no? Todo hoy día está cuestionado. Por lo tanto, los supuestos se tienen que hacer de manera muy clara para poder posteriormente entablar un diálogo. En tal sentido, lo que les propongo es reservar las consultas, comentarios y opiniones para el final, de manera que podamos verla una vez que se haya hecho toda la charla. Y aquí ensayé una definición de historia. Aquí explico una pasión que ha sido de mi vida. Mi pasión de la vida ha sido el historiar. Otros tienen como pasión el crear arte. Otros tienen como la pasión investigar ciencias naturales. La mía fue historiar. Y la obtuve prácticamente desde el colegio. Yo estudié, entre otros colegios, en el Liceo Alemán. Y recuerdo que la clase del padre Federico, que era profesor de historia, me impresionó desde muy niño, ¿no? Prácticamente de los 10 años. Y de la experiencia que tengo, yo diría que la historia es una disciplina del saber que estudia el conjunto de los procesos de permanencia y cambio acaecidos en diferentes épocas de la humanidad, de acuerdo con la ideología y visión de mundo de las personas que las cultivan en épocas posteriores a su acaecer. Y doy en este caso un ejemplo de la historia de Chile. Si uno examina la década que está entre 1820 y 1830, que son los inicios ya del país como un país independiente, esa época los historiadores conservadores del país la denominaron con la época de la anarquía. Y con ese concepto yo me formé. Teníamos como colegiales que repetir, a veces como loro, ¿no? Este es el periodo de la anarquía. Hasta que un día leí la visión de un destacado historiador liberal británico, Simon Collier, ¿no? Que dijo, esta fue la época en que Chile experimentó con distintas modalidades de gobiernos liberales. Como sabemos, se cierra este periodo con la batalla del Incay, con el inicio de los gobiernos conservadores en Chile, y recién en 1861, con la elección de don José Joaquín Pérez como presidente de la República, se inicia el periodo liberal que termina con Balmaceda y en el cual se formó gran parte de lo que es Chile ya como país independiente. Ahora bien, junto con esto tenemos que la historia es una cosa y la red de procesos históricas es otra. En tal sentido, sería bueno, ¿cierto?, mostrar ahora en qué proceso se enmarca la creación de la revista musical chilena. La revista musical chilena se enmarca en un proceso el cual en el 2028 y 2029 se cumple ya un centenario, que fue la incorporación de la música a la universidad. Aquí representado tenemos a quien fue la figura lideral de todo este proyecto, don Domingo Santa Cruz Wilson. No voy a dar muchos detalles de la generación, pero sí simplemente hacer una alusión
a una tesis doctoral que escribió Fernando Ortega, que se llama Arts y Ciencia, Consolidación de la Institucionalización de la Música en la Universidad de Chile, que fue una tesis para optar al grado de doctor en filosofía. Y ella señaló, ¿no?, que las antiguas dimensiones de la música, conocida como arte y ciencia, se reúnen en dicha institución universitaria a partir de un primer eje institucional, un segundo eje se reúnen basado en la escritura musical y un tercer eje referido al reintegro del logos en la música. Ahora, ¿a qué se refiere esta idea? El incorporar la música a la Universidad de Chile no era algo nuevo. De hecho, la Universidad de París tenía ya la música incorporada a su disciplina en el siglo XIII. Pero esa incorporación estaba fundamentalmente en lo que es la palabra acerca de la música, o la teoría musical, el logos. Eso fue lo que se usó en las universidades europeas, desde París y Bolonia en el siglo XIII, prácticamente hasta los comienzos del siglo XX. Ahora, ¿qué fue de innovador el proceso de la incorporación de la música a la Universidad de Chile? Que ese se incorporó entrenando no solo la dimensión de la palabra sobre la música, sino de la creación artística sobre la música. Y se tradujo en la incorporación del venerable Conservatorio Nacional de Música, creado a mediados del siglo XIX, y la Academia de Bellas Artes, también creada en esa época, a la Universidad de Chile, para constituir la facultad en la que nosotros nos encontramos hoy día, la Facultad de Artes. Dentro de los procesos, ¿no?, que se dio lugar a esta incorporación, esta fue como la primera fase de incorporación académica, que duró más o menos hasta 1940, y lo que se distingue la figura, en el caso aquí, hablo solamente de la música, de Armando Carvajal, que fue director del conservatorio y quien prácticamente plasmó lo que fue el Conservatorio de Música hasta que el Conservatorio Nacional de Música cesó como tal en 1968, cuando se estableció el Departamento de Música. El Departamento de Música, de acuerdo a uno de los lineamientos bases de la reforma del 68, que era la departamentalización de la universidad. Y en ese sentido, y dentro de esta reinserción del logos, ¿no?, está la fundación. Aquí voy a hablar no tanto de la parte académica, didáctica, ni tampoco de la formación de los conjuntos y la creación de todos los organismos de extensión profesional de la facultad, sino tomar cuando se incorporó la investigación a la Universidad de Chile, y la investigación sobre música. Y ahí me refiero a dos instancias. El Instituto de Investigaciones Folclóricas, que dirigió por años don Eugenio Pereira Salas, destacadísimo historiador de la música en Chile e historiador en general del país, y el Instituto de Investigaciones Musicales, que lo armó, estuvo a cargo de don Vicente Salafiú, musicólogo español exiliado en Chile a raíz de la Guerra Civil y que duró hasta su muerte en 1997. ¿Y qué se creó? Repito, en el campo de la música, 3 revistas. La primera fueron Marcias entre 1927 y 28, Aulos entre el 32 y el 34, y la revista de arte. Todas ellas conservadas aquí en la biblioteca en papel. Y aquí destaco la revista de arte, porque esa fue una maravillosa revista interdisciplinaria, en la cual escribieron no solamente profesores del conservatorio, sino que también grandes artistas visuales, y no solo incorporando las artes visuales y la música, sino que, por ejemplo, otros aspectos como crítica literaria y de teatro. Entonces, la revista musical chilena, fundada en 1945, fue justamente, ¿no es cierto?, parte de este proceso. Veamos ahora, por ejemplo, quiénes las han dirigido. La han dirigido Vicente Salafiú, a quien ya hicimos referencia, el compositor destacado Juan Orrego Salas. Ahora destaco una cosa de Juan Orrego. Juan Orrego no fue solamente compositor, sino que también fue un destacadísimo historiador de la música, musicólogo, profesor de la facultad. Después viene Leopoldo Castedo, historiador del arte, Pedro Morteiro, arquitecto,
y destacado hombre de teatro, ¿no? Hasta que se produce la interrupción en 1956. Este tema yo lo conversé largo con Magdalena Vicuña, a quien haré alusión en algunos minutos. Y ese fue un momento en que la revista se dejó de publicar y justamente que la tomaran personas como Leopoldo Castelo, que, como dije, un gran historiador del arte, y Pedro Monteiro, se debió a que prácticamente nadie la quería tomar. Y ahí se reinicia ya la presencia de los músicos con el compositor Alfonso Letelier, don Domingo Santa Cruz, ¿no? Que además de ser el artífice de la institucionalización de la música en Chile, fue el mismo destacado compositor. Samuel Claro, que es uno de los primeros musicólogos históricos, aquí haciendo a la referencia que hizo Álvaro, y después la tomó Magdalena Vicuña entre el 69 y 70. Pero en el caso de Magdalena existe algo especial. Si la revista llegó a cumplir los 80 años que está cumpliendo ahora, yo tengo que decir que gran parte se le dio a Magdalena. Magdalena era jefa de redacción de la revista. Como fue aquí, saludo a la señora Nancy, que me acompañó tantos años en la jefatura de redacción de la revista, que son figuras insustituibles en la realización de una revista, porque no basta recibir el artículo, hay que procesar el artículo. En el caso de hoy día hay que procesar la relación del artículo con la evaluación. Y ese papel solamente lo juega un encargado de redacción, como fue la señora Nancy en su momento, y como lo diría es don Julio Garrido. Ellos son los que prácticamente arman lo que finalmente llega al lector. Por lo tanto, ella merece justamente un reconocimiento muy especial, ¿no? En este momento, porque si una revista no aparece, no existe. Tan simplemente nuestro cosa. Después estuvo el destacado compositor y maestro Cirilo Viña, formador de generaciones de compositores entre los años 74 hasta su fallecimiento, quien además de compositor, además de destacado pianista, además de destacado maestro, fue un gran humanista, según yo lo pude percibir en su participación en el Consejo de Facultad. Y hoy día, entonces, está el doctor Cristian Guerra a cargo de él. Un cambio trascendental que se produjo en estos 40 años fue que la revista pasara de la era Gutenberg a la era digital. Aquí quiero hacerles una referencia personal a yo que no soy nativo digital. Nosotros fuimos formados en la era Gutenberg. O sea, se refiere a Johannes Gutenberg, que inventó la imprenta a finales del siglo XV. Porque ¿qué es lo que permitió? Permitió la divulgación masiva fundamentalmente a través de la impresión masiva y el papel. Eso cambió absolutamente todos los procesos de cultura y transmisión de la cultura desde el siglo XVI en adelante. Y yo fui formado en ese proceso como tantos otros, y la revista solamente existía en papel. Y en este aspecto, el traspaso a la versión digital se debe también al servicio al CICIP, al Servicio de Información de Biblioteca, y concretamente a Jessica Suta, su directora, y a Doris Moreno, que se encuentra también con nosotros, a quienes sinceramente le agradezco el trabajo dedicado junto a Soledad, ¿no? Y a otros funcionarios y funcionarios, de permitir que ahora la revista prácticamente quepa en el celular. Por eso la invitación, ¿no? Es solamente una muy brevísima demostración de qué es lo que es este proceso. Para acceder a la revista se entra a la dirección que está marcada ahí, Lugo. Entremos a la dirección y ustedes, si quieren, abren los celulares si quieren seguir de una manera mejor esta charla. Y ahí se despliegan dos ventanas. Primero la ventana del número que está actualmente vigente, que en este caso el número 243-2025 de enero julio 2025. Ahora, una cosa para la ubicación. El volumen es mejor descartarlo porque no antes hay 2 números por año, sino que el número del año son los indicadores específicos para tomar la revista en periodos anteriores, ¿no? Y junto con ello existen los números que se llaman especiales.
Los números especiales es parte de otro proyecto que también se hizo con Jessica Doren en el CICIR, que era indicar las temáticas de la revista musical, de acuerdo a cuáles estaban vigentes en 2017 y con todas las salvedades que acá ha señalado también don Álvaro Melantó respecto a cómo está cambiando la musicología. Entonces veamos ahora en el siguiente cuadro cuáles son estas temáticas que la revista, ¿cierto?, ha tomado. En primer lugar, información sobre intérpretes y conjuntos. Esta información no es menor. Y no es menor ¿por qué? Porque normalmente la historia de la música, y aquí no me excluyo, se han concentrado en las prácticas más bien creativas de la música. Pero poco, relativamente poco, se ha escrito sobre las prácticas interpretativas. El intérprete es quien finalmente hace que la música sea una realidad. Si no hubiera intérprete no habría música. Por eso que hay una sección especial dedicada a intérprete y conjunto. Las siguientes son estudiosos e investigadores. Todos los estudiosos e investigadores que han pasado o han sido registrados en la revista se contemplan en esta página. La musicología y las interdisciplinas. Yo hablo desde el marco de la musicología, con toda la crisis que se pasa ahora, pero la interdisciplina es un fenómeno reciente y fundamental en el cambio de la musicología y la ciencia social. Los instrumentos musicales en Chile y América Latina, todos los instrumentos que se han estudiado y se pueden ver, sobre todo los de culturas de tradición oral, que es el siguiente aspecto, las culturas de tradición oral en Chile y América Latina. Y aquí una explicación. ¿Qué es una cultura de tradición oral? Significa que la música se va aprendiendo directamente de cultor a cultor, de músico a músico, de persona a persona, por imitación. Es el caso, por ejemplo, del himno nacional. Nosotros los músicos podemos ver la partitura, pero ninguno de nosotros aprendió el himno musical de una partitura. Lo aprendió directamente por un proceso de tradición oral. Y ahí después vamos a ver qué culturas de tradición oral tenemos en Chile. La música colonial en América Latina y España. O sea, todo lo que se produce en el proceso desde el siglo XV, fin del siglo XV, comienzo del XVI, hasta comienzo del siglo XIX en nuestro país. Los compositores decimonónicos de América Latina. Este es un tema no menor. ¿Por qué? Porque hasta hace poco a los compositores decimonónicos se les miraba mucho con una cierta indulgencia, hasta a veces con desprecio, porque no se les consideraba paralelos, digamos, de igual calidad que los compositores de los siglos XX y XXI. Por eso es que ese es uno de los temas que acá se ha abordado. Los compositores latinoamericanos del siglo XX, que aquí se han tomado, los compositores europeos y su incidencia en Chile y América Latina, figuras, por ejemplo, como Joseph Haydn en el siglo XVIII, como Luigi Nono en el siglo XX, la música popular urbana, que es una disciplina que ha cobrado un vigor increíble en los últimos años y que se refiere fundamentalmente a aquella música que se transmite por medios como la radio, como la televisión o como finalmente las redes sociales y la informática en general. La educación musical en Chile y América Latina, que fue un tópico que se planteó prácticamente desde el inicio. Los compositores de los Estados Unidos, los escritos generales que abordan aspectos globales distintos sobre la musicoterapia en Chile y América Latina. La musicoterapia es una disciplina fundamental que ha tenido también, tuvo una pionera ilustre en Elisa Gallán y que después siguió con la doctora María Stergreve y todas las generaciones de musicoterapeutas que han existido. La música de otras culturas. Hay, por ejemplo, en la revista escritos sobre música de Arabia del Sur. Arabia del Sur es lo que hoy día se conoce como Yemen. Y finalmente los compositores chilenos, que es lo que forman la mayor parte del contenido de la revista. Entonces, esto, en todo caso, lo que se ha buscado mantener es toda esta variedad de disciplinas, este perfil amplio y casi podría llamar ecuménico. Y lo digo ecuménico porque es distinto de revistas, por ejemplo, que son especializadas, como es, por ejemplo, la Ethnomusicology, que es una revista norteamericana que se dedica fundamentalmente a lo que es
la musicología en cuanto a la cultura de tradición oral. Ahora, veamos esto con el tema específico, ¿no? La historia de la música en Chile como otra red de procesos históricos. Si nosotros abordamos la historia de la música en Chile, no hay que solamente considerar a lo que es la música docta o clásica de concierto, sino que fundamentalmente está la música de los pueblos originarios, está la música campesina de tradición oral, está la música popular urbana que ya mencionamos, y está lo que yo llamo música de concierto, la música docta más funcional, el término es el de música de concierto, y la educación musical. Ahora, en teoría, ¿no? En teoría, las historias de la música en Chile inicialmente tendían a abarcar el conjunto de estos aspectos. Y algo de eso, por ejemplo, existe aquí en La Voz Chile, ¿no? Que está en el Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. Publicación que desgraciadamente no está en red, ¿no? Pero que se publicó, digamos, a mediados, por la década de los 90, ¿no? Y es verdaderamente un compendio enciclopédico, como dice su nombre, de la música en Chile. Y aquí hay una palabra sobre este diccionario. Normalmente en un diccionario el 90% es investigación ya realizada y un 10% es investigación que no se ha realizado y se propone realizar. En el caso del diccionario la ecuación es inversa. Más del 90% es información novedosa y el 10% es de investigación realizada. Eso da una idea del campo abierto que tiene la investigación sobre la música en el caso de nuestro continente. Pero aquí viene lo siguiente, ¿no? La Voz Chile, que me tocó coordinar, incluyó una sección sobre los pueblos originarios que escribió una eminentísima investigadora, la doctora María Esther Greve, ¿no? La música campesina de tradición oral la investigó el profesor Manuel Daneman, la música popular urbana, el profesor Rodrigo Torres, la música de concierto, Samuel Claro en la época colonial, y yo personalmente en los siglos XIX al XX, en lo que eso terminaba. Pero hoy día eso ya no se puede hacer. ¿Y por qué no se puede hacer? Porque el conocimiento, por ejemplo, sobre los pueblos originarios, sobre la música campesina y tradicional, música popular urbana, ha crecido tanto que ya eso amerita una historia propia. Y aquí hago un ejemplo, por ejemplo, justamente con el profesor Menantó, eximio especialista en jazz, ¿no? El jazz en sí mismo tiene una historia, y eso lo he demostrado en sus libros sobre la historia del jazz, en su tesis de doctorado en la Universidad de Helsinki, ¿no? Que fue justamente sobre también el jazz en Chile. Ahora, ¿de qué nos sirven, ¿no es cierto? Y veamos el estrato más arcaico. Mira, aquí, si es que se alcanza a ver en esto y las láminas que iniciamos los ejemplos musicales, ¿no? Abajo se va a colocar un artículo de referencia, ¿no? En este caso vamos a colocar un ejemplo. Ahora, el artículo de referencia que se llama de la doctora Greve, la música Alacalufe, aculturación y cambio estilístico. Alacalufe es como se conoce también al pueblo cahuéscar, ¿no? Pueblo que afortunadamente estuvo casi extinto, pero entre otras cosas logró ser incluido como los pueblos originarios convocados a la primera convención constitucional del país. Ahora, ella investigó en 1971 en Puerto Eleno, entrevistándose directamente con los cultores de la época. Y de los ejemplos musicales que están en este artículo, y que obviamente aquí vamos a presentar solamente uno, la doctora Greve entregó una conclusión que es muy interesante, y es que la música cahuéscar conserva los estratos más tempranos del período paleoamericano. ¿A qué se refiere el período paleoamericano? Se refiere a aquel período en que se conformó América por la emigración que se hizo a través del estrecho de Bering, entonces congelado,
y que de ahí se fue distribuyendo a través de América hasta llegar al sur en Chile. Entonces, el primer ejemplo es un ejemplo de la canción de los Patos Azules, ¿cierto? Ahí está en 1959, pero esta fue grabada en 1951. El que vamos a escuchar una estructura musical que se aprecia desde la partitura, ¿no? Desde la partitura, que es simplemente una nota. Simplemente una nota, ¿no? con el idioma bajo. Esto se liga también con, y aquí me conjunto con otra explicación de los esencialismos de cómo se originó la música, ¿no? Quien se aventuró a dar una explicación fue Kurt Sachs, un eminente investigador alemán, historiador de los instrumentos, y entre otras cosas él dijo que la música se originaba por la palabra, la que se llamaba la música logogénica. Y aquí, si ustedes ven, es solamente una nota, ¿no? Con el lenguaje Cahuascaraba. Escuchemos el ejemplo. Bartolini. ¿Cómo canta? Ayaktaska watatata, 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 ayaktaska watatata. Esto sería el ejemplo de la música más antigua que se hizo en Chile, un ejemplo. Y como digo, remontándose a la época que hemos señalado. Obviamente, seguir hablando sobre los otros trabajos selleros de la doctora Greve, sobre la música tacameña, a modo de ejemplo, la música mapuche, en que ella escribió un artículo de base fundamental sobre el cultrún, saldría totalmente, nos tendría hablando todo el día aquí en este lugar. Por eso que vamos a solamente referirnos a eso, y también en el caso de los pueblos de tradición oral, de la cultura de tradición oral de raíz campesina. En la revista se conserva, por ejemplo, un número dedicado entero al romance, que es una de las más tempranas formas que se adoptó en Chile por tanto los diferentes grupos y que persiste hoy día en el proceso de tradición oral. ¿De qué vamos a hablar nosotros ahora mayor en detalle? Eso de la música de concierto. Ahora, esto por una razón simple, porque eso es lo que ha sido mi área de investigación como musicólogo durante todo este periodo. Y aquí se proponen diferentes periodos de la música de concierto sin entrar en detalles ni estilísticos ni sociológicos, sino simplemente tomando el punto donde la música se hace. Las palabras de un antropólogo cultural como Alan Miriam, donde está el uso de la música. Y ahí está entonces la colonia, desde los siglos XVI hasta la primera mitad del siglo XIX, y en dos ramas. Uno es la música doméstica, esto es la música que se hacía en las casas, especialmente de la aristocracia colonial. Y el otro es la música que se hacía en monasterios, conventos y catedrales. ¿Y esto por qué? Porque justamente los monasterios, conventos y catedrales conservan muchos de los materiales, sobre todo las catedrales. La siguiente es el siglo XIX, en que se distinguen tres niveles, ¿no? La música de salón, heredera de la música doméstica colonial, la música de concierto, con el inicio de los conciertos públicos, la música religiosa y finalmente la música operática. Y finalmente, el siglo XX y XXI, la organización de la música en las universidades, con la canalización además mediante el Premio Nacional. O sea, hoy día hablamos, ¿cierto? Entonces, vamos a presentar algunos ejemplos de estos distintos periodos. Primero, veamos la música doméstica colonial, ¿no? Y aquí el artículo de referencia es de Guillermo Marchand. Se llama El libro sexto de María Antonia Malacias, Chilca 1790. Y ahí está la referencia de la revista. Ahora, ¿quién fue Guillermo Marchand? Un musicólogo, como yo he conocido pocos, con una devoción increíble por todo lo que era la notación musical. Fue discípulo mío, murió tempranamente a los 50 años. Pero él encontró este
este libro sexto, porque está escrito con S, ¿no? Entre los desechos que estaban por tirarse a la basura de una respetable organización religiosa. Él nunca lo dijo por escrito, pero me lo dijo a mí, la Recoleta Dominica. O sea, habían tirado este libro entre los desechos que se iban a la basura. Y él sucedió que estaba ahí, lo encontró y lo rescató. Y aquí hay una, y me dirijo sobre todo a la labor patrimonial. Si Guillermo no hubiera rescatado este libro, hoy día no estaríamos hablando sobre esto y tendríamos un testimonio menos de lo que es la música doméstica en el siglo, sobre todo fines del siglo XVIII en la colonia. Y aquí yo me dirijo especialmente a la labor que ha hecho Francisco Miranda, y entiendo bien, está también aquí la dirección de la Biblioteca Nacional. Lo que se ha hecho por también en el archivo de música, te agradezco que hayas venido. ¿Por qué? Porque si no es porque ellos preservan a su vez este patrimonio que se encontró en esta precariedad, ¿no? En esta precariedad no estaríamos hablando. Ahora, ¿qué es lo que se ha descubierto con investigaciones posteriores del libro sexto? Primero, que este manuscrito en realidad fue copiado en España. Tenía uso litúrgico, está en el norte de España, y ahí está, justamente se reserva hoy día en la Biblioteca Nacional el original para el que lo quiera ver. Igualmente está en línea, ¿no? Para que se pueda consultar el línea manuscrito. Y este permite más o menos saber una cosa: ¿qué música litúrgica se escribía en el norte de España durante finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX? Aquí viene el tema, ¿no? Cuando llegó a Chile, ¿dónde se usó? ¿Quién fue María Antonia Palacios? Esas son incógnitas que se han ido dilucidando gradualmente, pero que apuntan a que este fue un libro que se usó en el seno de una familia acomodada de la época, la familia Palacios, ¿no? Se presume que María Antonia Palacios pudo haber sido una esclava afroamericana que hizo suyo el libro, pero también está la hipótesis que haya sido otra hija de la familia Palacios que lo usó. Sea como fuere, aquí tenemos, digo, música del norte de España, y no solo eso, sino que demuestra que música, por ejemplo, de Joseph Haydn, Johann Christian Bach, y sobre todo muchos compositores italianos del preclasicismo europeo, Bartolomeo Lostrini, ¿no? Y otros, se tocaba aquí, justamente en esta ciudad. Entonces vamos a escuchar un segundo ejemplo, que es de Juan de las Vidas. Juan de las Vidas es un destacadísimo compositor, organista de este periodo, que tuvo uno de los puestos más prestigiosos que existían en España en la época, que fue organista del Monasterio Real. De que hay una sonata que vamos a escuchar por Camilo Brandi, el clavecín, justamente quien se ha destacado por hacer sonoro lo que está en el libro sexto. Catedrales rápidamente después, pero con el siglo XIX, por una razón que también vamos a explicar. El siguiente tema es las preguntas que uno se pueden hacer. ¿Cómo fue correcto? Y las catedrales, tiene toda la razón conmigo. Perdón, me había saltado, estaba leyendo el siguiente cuadro. Gracias. Mira, las catedrales. Las catedrales, como decía, es donde se conservan casi todos los patrimonios. Si uno va, por ejemplo, a la Catedral de Santiago, aquí frente a la Plaza de Armas, puede visitar el archivo
que ha sido estudiado y catalogado por eminencia como el profesor Claro y también por el doctor Alejandro Vera, ¿no? Y ahí encontrar todo lo que se tocaba en la catedral, lo que se ha conservado que se tocaba en la catedral. Esto sin perjuicio que muchas de estas cosas estén en. Pero aquí no voy a presentar un ejemplo del siglo colonial en la catedral, sino que voy a presentar un ejemplo del siglo XIX. ¿Y esto por qué? Porque si uno mira la transición entre la colonia y la independencia en Chile, la transición fue un proceso absolutamente gradual. Mira, aquí hay un libro que escribimos en conjunto con el doctor Cristian Guerra, Guillermo Marchán y Rodrigo Torres, que se llama Prácticas Sociales de la Música 1810-1855. Esto estudia este periodo y una de las cosas generales que concuerdan por lo demás con la historiografía de la época fue que la transición entre la independencia, la colonia e independencia en Chile fue muy gradual. No se produjeron movimientos tan abruptos como los que se produjeron en otros países. Y esto se refleja en que una tradición colonial, que era hacer la liturgia con gran magnificencia, ¿no? Un poco en el concepto barroco de ad maiorem gloriam Dei, a la mayor gloria de Dios. A Dios se le invocaba de manera mejor mientras más elaborado fuera el artista en el ejercicio artístico, en este caso de la música. La liturgia se hacía no solamente como se hace hoy día, ¿no? que el énfasis va en la participación del creyente propiamente tal, sino se hacía con gran magnificencia coral, orquestal, de órgano, ¿no? Y este es el caso de un ejemplo, se llama O Quam Tristis, para órgano, coro, órgano y orquesta, ¿no? Que está estudiado por referencia en un trabajo del profesor Claro de música catedralicia en Santiago durante el siglo pasado. Sapiola, José Sapiola, que ha sido detenidamente estudiado por el doctor Guerra. José Sapiola fue además crítico, polemista, político, educador y además maestro capilla. El texto, él fue en la Catedral de Santiago entre el 64 y el 74. El texto dice, corresponde al tercer verso del Stabat Mater. Dice: oh, cuán triste y afligida estaba la madre bendita del Hijo unigénito, y que permite apreciar cómo esta magnificencia de la liturgia, desde la colonia hasta los primeros 50 años de la independencia, se mantuvo en la catedral. Escuchemos entonces el ejemplo de ese libro. El otro tema tiene que ver con el inicio de la participación de la mujer en el espacio público en la música. Este es un tema muy importante que viene justamente dentro de las líneas que ha desarrollado, que nos presentó el periodo general que nos presentó Álvaro. Porque hay que ver históricamente una situación con la mujer en la música. En la liturgia, todos conocemos de aquella célebre frase: "Muliere tacea in ecclesia", la mujer se calla en la iglesia. ¿Y qué significó, por ejemplo, en las catedrales? En las catedrales significó que las voces que hacían, las voces delgadas, las voces agudas, soprano y contralto, no las hacían mujeres, las hacían los niños de coro, que eran parte de la música. Y eso se reflejó desde la perspectiva de lo que yo he estudiado el tema. Esto tiene que ver también con el acceso a la educación, porque la educación que se hacía, por ejemplo, en las iglesias era fundamentalmente para niños de coro, no eran niñas de coro, sino niños de coro. Y esto
siguió posteriormente se fue gradualmente cambiando a contar del siglo XIX. ¿En qué sentido? En que gradualmente se fue incorporando la mujer, y en esto hay un trabajo mío que se llama Los inicios de la circulación pública de la creación musical escrita por mujeres en Chile, en la cual se narra este proceso en el caso de Chile en el siglo XIX. Y ahí hay que mencionar un caso, por ejemplo, Isidora Segers, que es la compositora preeminente de la primera parte del siglo XIX, jamás presentó sus obras al público. La tenemos nosotros en un álbum, ha sido registrado hoy día, pero en la época de ella no se conoce. Y esto un poco porque el espacio público era normalmente más bien masculino, mientras que el espacio privado era el femenino. Ahora, ¿cuándo empieza a cambiar? Y esta es la hipótesis mía, ¿no? Esta situación empieza a cambiar cuando en 1861 se inician los gobiernos liberales en Chile. Y ahí se descubrió, yo descubrí por lo menos no menos de 21 mujeres que publicaron sus obras y muy posiblemente las ejecutaron también en Cuba. Entonces, este es el inicio del siglo XIX en términos de este proyecto, y aquí se puede ver, ¿no es cierto?, con una obra que se llama Matilde Redova, que es del año 63 de Francia Prieto, en que vamos a escuchar aquí un extracto por una destacada colega de la facultad que ha hecho mucho por la música chilena, que es Patricia Carmo. A propósito de esto, quisiera también llamar la atención sobre lo siguiente. Entre el 20 y 22 de octubre se va a hacer un encuentro denominado Kilari Domo, encuentro de mujeres en la música con aspectos de investigación, creación artística, práctica musical y bienestar integral. Y entre otros académicos van a participar dos profesoras del Departamento de Música, la profesora Carolina La Rivera y Fernanda Vera, que han hecho estudios muy importantes, sobre todo Fernanda, sobre este tema. Ahora, ¿qué otro eje se produce en el siglo XIX? Es la profesionalización pública del intérprete. Estamos en el siglo XIX, estamos en los comienzos ya del capitalismo decimonónico, y tenemos que una profesión que es típica del siglo XIX fue la del virtuoso itinerante. Virtuosos itinerantes fueron aquellos que se aventuraron normalmente a viajar por América, por Europa, dando, digamos, conciertos ante el público de clase media que se había incorporado justamente fuerte a lo que es la actividad musical. Eso también se reflejó en el caso de Chile, ¿no? Y en el caso de Chile, el caso interesante, el primer músico profesional virtuoso itinerante fue Federico Guzmán. Federico Guzmán provenía de una familia de músicos, y aquí hay un aspecto, ¿no?, que merece prácticamente un libro de estudio. ¿Por qué? Cuando yo escribí este artículo, yo no tenía ningún antecedente sobre los orígenes de Federico Guzmán en Mendoza, de allá provenía. Pero resulta que Guillermo Guzmán, descendiente de Federico, publicó un artículo en que demostró que los ancestros, los patriarcas de la familia, que fue
Fernando Guzmán, también de nombre Fernando Guzmán, y Juana Molina habían sido en Mendoza esclavos. El padre llamaba justamente Guzmán porque era esclavo del monasterio de Santo Domingo. Juana Molina tomaba su nombre de la familia a la que pertenecía. Y lo interesante de este patriarca, ¿no?, es que descubrió que la música era un muy útil elemento para poder tener un pasar ingreso ya como artista libre. De hecho, tenemos muchos cuadros de que, notas en las cuales trabajó en conciertos y recibiendo los correspondientes premios. Entonces hizo que sus 13 hijos todos tuvieran música. Y con ellos se traslada a Chile en 1823, en el año en que se había justamente ya abolido la esclavitud en Chile, y aquí se instaló. De Fernando Guzmán viene Eustaquio Guzmán. Eustaquio Guzmán se casa con Josefa Frías, natural de Renca, como dice la partida correspondiente, y de ella nació Federico. Entonces Federico tuvo un ambiente en su familia en que pudo aprender música, pudo ver editada su música, porque un tío de él, Eustaquio II, fue de los primeros editores de música en Chile, pudo gestar algunas cosas y dar sus primeros conciertos públicos. Conoce que en Chile a Luis Bonogocha, un pianista también virtuoso itinerante, que una cosa que hizo fue justamente ayudar a todos los artistas que estaban en donde daba conciertos. En uno, por ejemplo, en Brasil, hizo un concierto hasta con 12 pianos, tomando a los mejores pianistas del Río de Janeiro Imperial. En Chile hizo un poco menos, pero igual, ¿no? Entonces Federico Guzmán fue el primer artista que tuvo una proyección internacional. Estuvo en Argentina, estuvo en Uruguay, 2 años en Brasil, Perú, más de un año, tocó en Estados Unidos y tocó en Francia. Entonces de él vamos a escuchar una zamacueca. Y aquí una palabra sobre la zamacueca. Nosotros sabemos que la zamacueca es una danza festiva, que sobre todo en el siglo XIX era absolutamente trascendía todas las clases sociales. Lo dice Ignacio Domeyko, por ejemplo, que en las tertulias que él vio en Coquimbo, cuando estaban las danzas de la gambia europea, como era por ejemplo la redoba, todo era muy circunspecto y delicado. Pero no bien empezaban los que llamaban los bailes de la tierra, la cosa se animaba, ¿no? Y esto pasaba con esto, por ejemplo, cuando vino acá José White, este violinista cubano, ¿no?, que también escribió la zamacueca. El delirio de la gente era tal que cuando Guzmán empezaba a tocar la zamacueca como encore, la gente se paraba, tiraba los asientos para el lado y armaban un verdadero tablado en la sala de concierto. Entonces vamos a escuchar un ejemplo de esta, no sabemos si tuvo esta recepción, pero sí sabemos que es una de las primeras, de 1856, y aquí la interpreta, ¿no?, una gran pianista chilena, profesora de la facultad, intérprete dedicadísima a la música chilena, que fue Elvira Saavedra. El otro tema con el siglo XIX tiene que ver con otro aspecto que se produce, la apropiación y reelaboración de la ópera. La ópera en el siglo XIX fue una actividad pero absolutamente transversal, sobre todo en los altos grupos sociales. Tenemos como ejemplo el Teatro Municipal, ¿no?, creado en 1857, pero no solo el Teatro Municipal, sino que el teatro, por ejemplo, de la Victoria en Valparaíso,
que lo gestionó un empresario, Pedro Alessandri, y que tenía, piensen ustedes, en 1800, en la década del 40, 2000 butacas. Eso da la impresión de que un empresario se metió en un teatro como ese porque iba a tener público. En Copiapó, donde el apoyo de la plata fue importantísimo para la ópera. Pero ¿qué es lo que venía de la ópera que venía de América Latina? Era fundamentalmente la ópera italiana. Y era tal el furor por la ópera, y sobre todo la italiana, que muchos himnos nacionales de los países independizados fueron escritos por compositores de ópera. El caso de Chile, ¿no? Ramón Canicer. Ramón Canicer era catalán, compositor de ópera, director de la Ópera de Barcelona. Y Ramón Canicer no se quedaba en chicas, ¿no? Incluso escribió una obertura alternativa a una ópera de Rossini, ¿no? El Barbero de Sevilla, una ópera popularísima en la época, que uno identifica la apertura de Rossini. Él escribió una obra a eso, dar como el ejemplo de la ópera, ¿no? Como omnipresente en nuestro medio. Ahora, y un detalle, y antes que se me olvide, por ejemplo, sobre los intérpretes, que hay un artículo reciente en la revista de Pablo Ramírez sobre Roberto Santa Cruz, que fue el también primer flautista profesional chileno, ¿no? Y que no logró recorrer fuera, pero sí recorrió el país. Pero vuelvo a la ópera, ¿no? Aquí se sacaron unos compositores a finales de siglo, ¿no? Que estudiaron en el Conservatorio Nacional de Música su base fundamental de composición, como fue, por ejemplo, Heliodoro Ortiz de Zárate. Él escribió una ópera de nombre Lautaro, basada justamente en esta figura que se ha dado como emblemática de los pueblos originarios. Y en este sentido hay un artículo de Miguel Farías, que se cita ahí, publicado en la revista. Miguel dice que la construcción musical de identidad en Lautaro se vincula a movimientos nacionalistas latinoamericanos en que las figuras indígenas se presentaron como un elemento diferenciador de la tradición europea. Y aquí hay que destacar, en este campo, la labor que han hecho, aparte de Miguel Farías, el profesor Gonzalo Cuadra. Porque ¿qué ha hecho Gonzalo? Gonzalo ha puesto en la ópera no solo el libreto, no solo la parte cultural, sino que también la música. Y en este caso vamos a escuchar un ejemplo breve. La ópera Lautaro está escrita en italiano, el texto es el tema es Giovinetta, y presenta a una escena donde Pedro de Valdivia se dirige a Guacolda diciéndole: doncella, si un velo en tu rostro nos presenta oculta tu belleza, un hálito gentil y perfumado tu casta persona en torno emana. Que de verdad eres una realidad celestial, muestra quitando el importuno velo. Eres una belleza celestial. Entonces vamos a escuchar un trozo por el colectivo de Ópera Nacional, Cristian Moya en la voz, Yudalis Pedrogo en piano. Las traducciones son de Gonzalo Cuadra. Esto por el siglo XIX. Ahora, en el siglo XX
tenemos justamente los primeros ya compositores de oficio, ¿no? La música se acepta en las universidades. No se tiene que dar el caso como Leodoro Ortiz de Zárate, que para aprender composición avanzada se tuvo que ir al Real Conservatorio de Milán. La actividad se puede hacer justamente en el país. Y aquí vienen los compositores y los cánones. Ahora, de acuerdo al modelo que formulado, ¿no?, por el doctor Juan Pablo González y Rafael Díaz, el canon de una obra es aquella en la cual una obra se toca muchas veces, se registra en fonograma y se escribe algún discurso sobre ella. Esos son como los elementos clave. Pero aquí hablamos de compositores canonizados y una institución como el Premio Nacional. Y aquí hay una política de la revista que se ha mantenido desde los inicios hasta hoy día, y que a todos los compositores de música de concierto galardonados con el Premio Nacional se le destina un número o parte de un número. Aquí está el listado, ¿no?, que parte con Pedro Humberto Allende y Enrique Soro, que son las dos figuras preeminentes de comienzo del siglo XX, y siguen después con figuras posteriores como Santa Cruz, Piquer, Len, Cotapos y Samit, Letelier Alfonso, Gustavo Becerra, Urrutia, Hailen, Borrego Salas, Carlos Boto, Carlos Riesco, Fernando García, Silvio Vila, Miguel Letelier, León Chindrowski, Juan Allende Blanco. Y aquí solamente un ejemplo de cómo se tratan estos compositores de la revista, es presentar el homenaje que se hizo a León Chindrowski, ¿no? Lo escribe una destacada musicóloga joven, profesora de la Universidad de Hurtado, la Daniela Fugli, ¿no? Hay un editorial, primero, homenaje a León Chindrowski Caete, ¿no?, y después ella dice Premio Nacional de Arte Musical, perspectivas de su trayectoria artística en Chile, Israel y Alemania, ¿no? Y ahí destaca en ese artículo todos los aspectos de este compositor. Ese es como un ejemplo. Si ustedes ven algo, mencionaremos en los otros casos, pasa lo mismo. Veamos el siguiente caso de los intérpretes de música de concierto, ¿no? En el caso de los intérpretes de música de concierto, que es el siguiente cuadro, pero que se fue a internet. se fue internet. Mira, no importa, si quieren, seguimos en internet, podemos. Mira, en los intérpretes de música de concierto está Víctor Teva, Claudia Rau, Elvira Savi, Fernando Rosas, Carmelisa Letelier, Juan Pablo Isquerio y Miriam Singer. En el caso, veamos por ejemplo solamente el ejemplo de la revista 236, donde está el trabajo que Carmen Peña, destacadísima musicóloga, hizo sobre Miriam Singer González, Premio Nacional de Artes Musicales, perfil de su trayectoria en Chile. Ahora, si bajamos a los cultores de música tradicional galardonadas con el Premio Nacional, llegamos a dos mujeres que marcaron época en Chile. Una fue la Margot Llona, ¿no?, la primera mujer, y la segunda fue Elisa Avendaño Curaquien, ¿no? Y si nosotros vemos, en el caso de Elisa, está el trabajo de la revista 240 de Javier Silva Zurita e Ignacio Soto Silva, que está el reconocimiento a la labor musical de Elisa Avendaño Curaquien. Y ahí, al tomar los dos premios, ¿no?, Margot fue más bien del área de la tradición de música campesina, genéricamente, porque también incursionó en la música rapanui. En cambio, Elisa Avendaño Curaquien ha hecho una labor integral en lo que se refiere a la música mapuche, ¿no? Y en el caso de la música popular urbana, ¿no?, está don Vicente Bianchi, Valentín Trujillo, perdón, está Vicente Bianchi y Valentín Trujillo. Valentín Trujillo, el número se edita ahora a finales de año, supongo que informó el doctor Guerra. Entonces, si vemos el trabajo sobre Vicente Bianchi, ¿no?, está justamente el editorial del doctor Guerra. Álvaro justamente pasa su biografía, Cristian, sus obras religiosas, y finalmente Julio Garrido, secretario de redacción de la revista y académico, candidato a doctorado en este momento,
hace un catálogo selectivo de las obras musicales. O sea, se le estudia con el mismo rigor con que se han estudiado los compositores de concierto. Y aquí concluiremos, para terminar, solo unos ejemplos breves del siglo... antes un cuadro. Mira, un cuadro nomás, pero esto ya para... Si tocamos los porcentajes de los canonizados, los porcentajes, el 19.63% ha sido para compositores de música de concierto, compositores hombres. Entre los compositores de música de concierto no hay mujeres. Silvia Soblet jamás lo consiguió, Lenny Alexander tampoco, todos son hombres. Esto cambia en los intérpretes, ¿no? Donde hay tanto varones como damas, y ahí son 7.23%. En el caso de las culturas de las músicas tradicionales, 2.67%, creadores e intérpretes de música popular urbana, 2.67%. O sea, esto como un índice de cuál es el impacto público que han tenido estas cosas. Entonces veamos solamente algunos ejemplos, ¿no?, finales, que tienen que ver con el siglo XX. El primero tiene que ver con la apropiación y reelaboración de la sinfonía y el concierto por los compositores chilenos. Y aquí hay dos ejemplos, ¿no? Uno es de Enrique Soro, el movimiento final de la Sinfonía Romántica, que es la primera sinfonía escrita en Chile. La primera. Ahora, Soro estudió con su padre, Soro influyó mucho a la familia. Su padre, Giuseppe Soro, había emigrado de Italia, de Argentina, Uruguay, llegó a Chile, se radicó en Concepción, y ahí en Concepción fundó su familia y fue uno de los primeros formadores de Enrique Soro en el Rodríguez. Y Soro se perfeccionó en el Real Conservatorio de Milán, pero ojo, él no fue a estudiar ópera, él justamente fue a estudiar sinfonía y cuarteto, y aquí tenemos su sinfonía romántica. El otro ejemplo, escuchemos primero ese por ahora. El otro ejemplo es el concierto sinfónico para violonchelo de orquesta de 1915, el primer concierto escrito en Chile, y que ha sido tocado por eminentes violonchelistas como Adolfo Echeverri, Arnaldo Fuentes, Roberto González, Adolfo Doposov, Bernard Michelin y Jan Müller. Cuando recuperamos el interés, que lo recuperamos, podemos escuchar ese ejemplo. Ahora, pero ¿a qué apuntaba ese ejemplo? En que Soro había adquirido su oficio prácticamente en el extranjero. Allende lo adquirió en Chile, en el mismo Conservatorio Nacional. El otro ejemplo, otros ejemplos, vamos a ver, si no lo dejamos pendiente para una próxima charla, ¿no?, es la pertinencia de la poesía en la música chilena. Aquí se conserva, tenemos por ejemplo la tesis que el año 83 hizo Rodrigo Torres sobre presencia de Gabriela Mistral y Pablo Neruda en la música chilena. Rodrigo estudió estos dos, digamos, poetas, pero además hay muchos otros. Está la presencia de Huidobro, por ejemplo, y él tomó un término que se llama los universos músico-poéticos para señalar las características que toma la música en relación con la inspiración poética. Seguimos. Él publicó en la revista el trabajo sobre la Gabriela Mistral, ¿no?, y aquí teníamos dos obras, ¿no?, una obra de Alfonso Letelier sobre los 3 sonetos de la muerte, basado en textos de desolación, ¿no?, y una obra de Fernando García basada en América Insurrecta, basada en el canto general. El siguiente ejemplo es la participación de la mujer en los movimientos de vanguardia. Y ahí vamos a ver el caso de Lenny Alexander con su divertimento rítmico, que ella fue, ¿no?, una figura trascendental en las vanguardias que se crearon en Chile en los 50. Y se va a concluir con un proceso, con la participación pionera en un proceso de cambio de la generación acústica del sonido, que fue el caso de José Vicente Azuar, ¿no? José Vicente Azuar es, junto con Juan Amenábar, el iniciador de la música electroacústica en Chile, quien creó el movimiento de sonido, ¿no?, y cuyo patrimonio justamente se conserva aquí en el departamento de sonido, ¿no?
está un artículo que está escrito por el profesor Francisco Miranda, Federico Sumagi y Javier Jaimovich, creo que en el último número de la revista, ¿dónde está eso? Como estimado, como parece que volvió o no. Volvió. Veamos rápidamente los ejemplos cortos, ¿no? para ilustrar la parte musical. Pero mira, voy a terminar con Azuar, ¿no? Vamos a escuchar un fragmento del Preludio de la Noche, ¿no? Que está basado justamente en las teorías sobre el origen del universo. Veamos los ejemplos, vamos a ver los de uno. Este es solo. Pedro Puerto Allende, el comienzo del concierto para violonchelo de orquesta, ejecutado por Jan Miller y la Orquesta Sinfónica de Chile, dirigida por David El Pino. Esta fue una obra que fue elogiada entre otros por Claude Debussy. Hay una carta dirigida a un estudiante francés y que le elogia. Y realmente es una obra, a mi juicio, una obra maestra, ¿no? Ahora, veamos la pertinencia de la poesía y la música chilena, ¿no? Primero, el universo de Desolación, con 3 sonetos de la muerte de don Alfonso Letelier del 42-48. Un detalle sobre la interpretación. La que canta la parte solista es Clara Llueta, una gran maestra del canto, gran maestra del canto, formadora de generaciones de músicos, de cantantes en Chile, que llegó a Chile a fines de la década de 1940, comienzo de 1950. Y una cosa también sobre la interpretación. La orquesta la dirige Sergiu Celibidache. El Sergiu Celibidache, este director romano francés, famoso porque le cargaban hacer grabaciones, de él se conserva gran parte de registro justamente de él, hecho por la Orquesta Sinfónica de nuestra biblioteca. Y como tal vinieron otras figuras como Gerhard von Karajan, Jan Martinon, Erich Kleiber y Fritz Busch. Ahora veamos el universo primero mistraliano.
Ahora ese micrófono repito, ¿no? Este es el ejemplo de los sonetos de la muerte de don Alfonso Letelier, ¿no? Obra que representa, en este caso, el universo músico-poético de Desolación de Gabriel Mistral. Justamente los sonetos de la muerte forman parte de esa colección. Y lo que destacaba es, en primer lugar, la voz solista, ¿no? Clara Ayuela, destacadísima cantante argentina que se radicó en Chile a finales de la década del 40 y fue maestra formadora de muchos e importantes intérpretes en canto que son ya de las décadas 60, 50, 60 y 70. Y el hecho que la orquesta le dijera Sergio Celibidache, director romano francés, ¿no? Que se caracterizó por no ser muy amigo de grabar, ¿no? Y acá nosotros en Chile conservamos un tesoro, que son las obras que él dirigió en Chile, entre ellas esta, que están justamente grabadas y registradas por él. Y entonces vamos ahora al otro universo, el universo del canto general de Neruda, el universo nerudiano. Y lo vamos a mostrar con una obra de Fernando García, ¿no? Que se llama América Insurrecta, de 1962. El canto general, publicado originalmente en México en 1950, es unas obras claves de Neruda en lo que es América. Pero en América no tanto solo la América colonial, sino que la América primigenia, la América de los pueblos originarios, ¿no? Y esta obra se estrenó en 1962, ¿no? Y fue justamente una obra absolutamente, como digamos, revolucionaria en el medio nacional, tanto por el estilo como por el idioma y por el texto. Está grabada aquí por un gran maestro también de la facultad, que fue Hernán Fuertes, ¿no? Profesor de la facultad de canto y destacadísimo intérprete. Víctor Teva dirige, y ahí está el coro de la Universidad de Chile, uno de los organismos fundados en la universidad, y que tiene una característica, que es un coro no profesional, solamente gente que lo hace por amor al arte, y que entonces lo dirigía un gran director italiano, Marco Duce. En lo que respecta a la participación de la mujer en los movimientos de vanguardia, el ejemplo es de Leni Alexander. El trabajo de referencia de Raquel Bustos, destacada musicóloga
chilena que han investigado a fondo el papel de la mujer en la música de concierto, tanto en el libro como en el artículo sobre Leni Alexander publicado en la revista. Este es un diverso evento rítmico para orquesta. ¿Qué cosa se destaca? Justamente es el vigor y la manera como se mueve la música en el caso del libertinaje. El último ejemplo con que cerramos esta charla es el Preludio de la Noche de José Vicente Suárez, ¿no? Aquí fue una cosa muy interesante. Chile fue uno de los países primeros que se incorporó al movimiento yo creo que una de las más grandes revoluciones en la historia de la música occidental, que se inició en Francia con Pierre Schaeffer, ¿no? en la radiodifusión francesa, ¿no? Que fue en cambiar la generación acústica del sonido, desde el sistema mecánico al sistema electroacústico. José Vicente fue uno de los pioneros junto a Juan Amenábar, y aquí hay un artículo, uno de los muchos que escribió en la revista, y que justamente dice en el umbral de una nueva era musical, ¿no? Y entonces, en el caso de la noche, él mismo declara que corresponde al deseo de asociar esta forma del tiempo musical en mi obra con el fenómeno cósmico que, según algunas teorías, es el origen de nuestro universo. La liberación de una gran energía inicial y la expansión siguiente, en la que nuestro presente, nuestro universo como lo vemos y concebimos hoy, no es sino un pequeño instante de ella. De este modo, la obra comienza con una gran liberación de energía sonora que contiene todo el material que posteriormente se expandirá en distintas etapas hasta llegar a su disolución. Estimadas y estimados, primero agradeciendo su presencia, hemos concluido esta presentación de la historia de la música en Chile desde la revista Musical Chilena y hemos tomado la década de 1960 como el punto de cierre. Y esto por un aspecto que tiene que ver con la historia, ¿no? Generalmente en la perspectiva de 50 o más años es saludable para una perspectiva histórica. Pero ¿por qué también lo declaro? ¿No? Lo declaro porque hay mucho más material sobre lo que hemos hablado en la revista, no solo sobre los periodos que consideramos, sino sobre los periodos posteriores a hoy día. Eso ya sería, por supuesto, materia de otra charla. Acá dejamos los correos, el correo de Hugo y el mío, por cualquier pregunta que surja después. Porque muchas veces las preguntas surgen después, las consultas después. Uno dice, ¿por qué razón le pregunté? Pero había mucho material y mucha información para procesar. Entonces, este es el primer evento conmemorativo de la celebración del 30º aniversario de la fundación de la revista. El otro evento es una gran actividad que se realizará el próximo jueves 23 de octubre.
Al respecto, dejo con ustedes al doctor Cristian Guerra, autor de la revista, para que nos informe sobre cualquier otro proyecto que quiera hacer. Voy a ser muy breve, muy breve. Solamente quiero decir en primer lugar que agradezco mucho la charla que acaba de brindarnos el maestro Luis Merino. Nadie mejor que él para hacer una cosa así y tomando la revista musical chilena como una fuente, efectivamente, para seguir, para aproximarnos a una historia posible de la música en nuestro país. Tal como él mismo lo ha expuesto, actualmente existen distintas maneras, o se piensa en distintas maneras de crear y de construir historia, y específicamente historia de la música. Y solamente quiero referirme también a lo siguiente, ya que lo he mencionado. El próximo jueves, 23 de octubre a las 11:30, en la sala Isidora Segers, a quien se nombró también en la charla por ahí, se va a realizar este evento conmemorativo, donde nuevamente vamos a contar con el maestro Merino y una intervención suya. Vamos a contar también con Laura Jordán, una musicóloga ya de las generaciones más recientes, que se va a referir a uno de los textos más consultados de la revista a través de la plataforma, que es una de las grandes ventajas de que la revista completa se encuentra en la plataforma disponible para todo el mundo, y es esa posibilidad de acceder. Y bueno, y Laura justamente escribió un texto muy consultado en los últimos años. Va a haber también una intervención musical de la profesora Svetlana Kotova, que va a tocar algunas piezas para piano de Enrique Soro, mencionado también este compositor en la charla del maestro Merino. Y bueno, y palabras también de las autoridades, de todas las personas. Ahí yo también diré algunas cosas al respecto. Solamente quisiera subrayar la importancia de estos 80 años. Hay muchas personas que han pasado y sin duda el maestro Merino dejó una huella sumamente importante, 44 años dirigiendo esta revista. Y bueno, yo creo que muchos de los que nos dedicamos a la investigación hemos visto el texto de Humberto Eco, cómo hacer una tesis, cómo se hace una tesis. Y hay una palabra que menciona ahí que recoge de otra parte también, que muchas veces para poder ver hacia adelante, los enanos tenemos que subirnos a los hombros de los gigantes. Y la verdad es que yo me siento como un enano realmente, sobre los hombros de muchos gigantes que me han antecedido, y uno de ellos es el maestro Merino. Así como lo mencionó el director Álvaro Menantó, yo soy uno de los que llegó a la musicología también, impactado realmente por la labor docente, primero de Luis Merino y posteriormente toda su labor como investigador. Y muchos, es el caso también, en la historia también de muchos de nosotros y muchas que se han dedicado a esto. La revista musical chilena, 80 años, es un lujo para esta institución, para la Facultad de Artes, para la Universidad de Chile. Si pudieron ver ahí en la plataforma, está en el cuartil 2, eso en términos de indexación significa que es una de las que tiene mayor prestigio, que tiene la mayor cantidad de, podemos decir, de consultas a nivel de la comunidad académica internacional, y eso no cualquier revista lo tiene. Y la tenemos acá. Y gran parte de eso es la labor que muchos han realizado, que muchos tratamos de realizar y de que queremos impulsar hacia adelante. Y el maestro Merino, por supuesto, es una de las personas importantes en esa historia. Todas y todos quedan entonces cordialmente invitados e invitadas para el próximo jueves a las 11:30 en la sala Isidora Segers. Gracias. Vamos a finalizar dándole las gracias a nuestro vicedecano. El decano se ha excusado, profesor, porque tenía algunas cosas que hacer urgentes. Agradezco a todos los presentes, académicos, estudiantes, amigos de la música, colegas, y a nuestro queridísimo profesor, el doctor Luis Merino. Gracias, profesor. Les invitamos a un cafecito y un tremendo aplauso para nuestro querido profesor Merino. Muchísimas gracias.